Bueno, buenos días a todos los que se han unido. Gracias por estar con nosotros. Eh, Quiero, primero que nada, pues agradecer al equipo de comunicación y enlace del Algevio por trabajar en este proyecto que hemos venido trabajando, en particular con Karina González, a establecer un programa que nos apoye en cuestiones de género. Estas jornadas, como les hemos llamado, las venimos planeando desde hace aproximadamente un año. Teníamos la esperanza de que se pudieran realizar de manera presencial y por eso las seguimos postergando, pero dadas las condiciones de la pandemia, finalmente decidimos que había que iniciar, aún si fuera de manera remota, y para ello pues iniciamos el día de hoy con la maestra Rosalba Vázquez Valenzuela, que a quien agradezco infinitamente su apoyo con esto, que sabemos que es una problemática no particular de nuestra institución, es una problemática nacional, una problemática mundial, de hecho, pero creo que particularmente eh, aguda quizás en México, donde estamos apenas aprendiendo sobre estos temas. Y bueno, les voy a dar una breve información sobre la maestra Rosalba. Ella tiene un máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo, que fue coordinado por la Cooperación UBIC, la Universidad Central de Cataluña. Tiene un diplomado en Género, Desarrollo y Sustentabilidad. Es parte del programa de la Red de Género, Sociedad y Medio Ambiente del CONACYT, que es en colaboración con el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Tiene también un diplomado en herramientas para el análisis crítico de las relaciones de género por la Universidad de Guanajuato y es maestra en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana y además tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación también por la UAM. Actualmente es colaboradora en el enlace de género del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Desde el año 2010 al 2015 fue coordinadora del programa institucional Horizontes para la Equidad de Género en la Universidad de Guanajuato. Del 2014 al 2016 formó parte del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Guanajuato. Fue coordinadora del proyecto Aplicación de los protocolos de prevención, atención y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, tratamiento a agresores de mujeres, contención emocional a personas que atienden a mujeres víctimas de violencia en distintas entidades federativas, que también fue financiado por CONACYT y coordinado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene un capítulo del libro relacionado con ese proyecto, titulado Violencia de Género y Políticas Públicas. En el año 2015, además, fue coordinadora del seminario Feminicidio, Violencia contra las Mujeres y Razones de Género. Desde el 2004 al 2015 fue colaboradora del equipo directivo en la Universidad de Guanajuato, siendo responsable de la creación del Programa Institucional de Transparencia y creando la Unidad de Acceso a la Información Pública. Al mismo tiempo, fue titular hasta agosto del 2008 de la Coordinación General de Comunicación Social, desarrollando los programas estratégicos de comunicación, medios y campañas de difusión de la institución. Fue jefa de la Unidad de Acceso a la Información Pública y fue responsable institucional de la Contraloría Social. Así es que, como ven, pues es realmente una experta en estos temas y estamos muy agradecidos por haber aceptado esta invitación a compartir con nosotros sus conocimientos y que nos permita, en general, comprender mejor estas problemáticas. Sin más, los dejo con Rosalba, les cedo la palabra y que nos ilustre con sus conocimientos. Muchas gracias, pues vamos a conversar, gracias por la invitación y bueno, ya lo comentábamos en un previo, este tema
pues resulta muy importante en este contexto de las instituciones de educación superior, pero bueno, también es relevante que lo platiquemos a nivel pues de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí, ¿no? Siempre hace falta la voluntad para encontrarnos. Voy a compartir mi presentación, nada más si me dicen si ya la pueden ver. Bueno, hablar de los tipos de violencia que nos atraviesan como mujeres, pues es muy importante, es un tema que a mí me hace mucho sentido, ¿no? Para trabajar desde las instituciones de educación superior y para poder comprender, digamos, tipos específicos de violencia. Entonces, empiezo diciendo que la violencia en contra de las mujeres es un fenómeno multifactorial, ¿no? Ya hace muchos años que se viene hablando del tema. La ONU pues dice que es una violencia que va como formas distintas de discriminación, que sobre todo es una violación de los derechos humanos, ¿no? Y que esto no solamente afecta, digamos, a las mujeres en sí mismas, sino que causa perjuicio a las familias, empobrece comunidades y refuerza otro tipo de violencias en las sociedades, ¿no? Entonces, por supuesto, las mujeres que se ven, que padecen la violencia, pues viven en dolor, en temor, y esto se llega a convertir en un problema de salud pública, ¿no? Salud pública que requiere servicios de emergencia, que requiere servicios permanentes para estarles atendiendo, y por supuesto que la violencia contra las mujeres en muchos países, en muchos pueblos, pues restringe las posibilidades de crecimiento económico, ¿no? La violencia contra las mujeres, por supuesto, es la limitación al acceso a la educación, a la salud, y al trabajo, y esto hace que los pueblos pues no crezcan de manera regular, ¿no? En términos de toda su población. Y pues estos efectos se tienen que subsanar, pues erradicando toda la discriminación que vivimos las mujeres, promoviendo la igualdad y el empoderamiento, y por supuesto velando que sus derechos humanos sean protegidos y que se puedan disfrutar y vivir para una vida plena. Pero para hablar de las violencias y comprender en el sentido amplio de lo que significa, pues el concepto que ahora escuchamos es el de la violencia de género, ¿no? Y la violencia de género se define como aquella violencia que viven las mujeres en razón del sexo, ¿no? Y se ha ido definiendo que no es solamente una violencia física, que se vive violencia sexual también, que hay violencia moral, que hay violencias económicas, patrimoniales, y todas, como ya se decía en la primera lámina, están asociadas a la discriminación de los roles según el sexo, ¿no? Y bueno, históricamente el sexo que más ha vivido y padecido la violencia somos las mujeres. Estas violencias basadas en el sexo y por razones de género, pues se encuentran en las instituciones, ¿no? Hay crímenes contra personas homosexuales, hay hostigamiento, sexual laboral, el feminicidio, que es la peor violencia, y la violencia doméstica, ¿no? Que es otra de las que teníamos muy identificadas. Bueno, esto lo dice la Suprema Corte. Para identificar, cuando hablamos del sexo y del género, dónde se encuentran estas características que hacen, ¿no?, definir a este tipo de violencia, pues podemos iniciar hablando de la diferencia de sexo y género, ¿no? Muchas veces se usa como sinónimos, pero no lo son. No hay que tomarlos como sinónimos porque, como vemos acá, el sexo biológico es aquel que define las características biológicas, anatómicas, fisiológicas de los seres humanos, y entonces pues nacemos siendo hombres o mujeres. Por supuesto, ahora hay también una diversidad relativa a la genitalidad, pero pues en mujeres y hombres, que es en este sistema binario en el que nos encontramos definidos las sociedades en la mayor parte, pues encontramos
que se señala como una característica principal, la de la función de la procreación, ¿no? Las mujeres gestamos, los hombres, digamos, engendran, y entonces estamos aquí como con estas formas que tienen que ver con lo genético y que se trata, ¿no?, de características naturales e inmodificables. Ahí también podría haber algunas consideraciones, pero pues en general lo biológico, digamos, está definido de una forma muy esencialista. Y el género se refiere a valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres, ¿no? Acá empezamos siempre con esta concepción que en nuestra sociedad, pues las niñas se visten de rosa, los niños de azul, no nacemos con esas, digamos, con esas formas de identificarnos, se van construyendo en lo social, ¿no? En esto hay expectativas, ¿no?, del nacimiento de un hombre y de una mujer, y tienen que ver con consideraciones que en lo social se van creando para saber que queremos, decían a veces una niña, para que acompañe a la mamá, para que realice tareas, para que esté trabajando en el espacio privado, y muchas veces decían, queremos un niño, pues para que apoyen el trabajo y apoyen estas actividades que tienen que ver con lo productivo, ¿no? Había estas expectativas. Y estos arreglos, pues no refieren igualdad, refieren ya una concepción también de cómo se va a ocupar el espacio social, el espacio familiar, y generalmente estas características del género pues van a definir una subordinación que está, digamos, vinculada a presencias, decíamos, del espacio familiar, de tareas, y que generalmente colocan a la mujer en una subordinación que se va acordando y que se ha naturalizado, ¿no? Muchas veces nos cargan el tema de las maternidades o el tema, digamos, de las actividades del trabajo doméstico, casi como natural, ¿no? Eso nos toca, y parece que hay quien puede decir que las mujeres tenemos más habilidades para hacer ciertas labores domésticas, ¿no?, que los hombres, y bueno, cuando, pues en muchos ejemplos vemos que esto tiene que ver con una práctica, ¿no? Una práctica y un involucramiento, a veces educativo. En el caso del género, hablamos de los roles y los estereotipos, ¿no? Los roles nos dicen qué se espera de las mujeres y de los hombres. Pues de los hombres se espera que sean fuertes, que hagan actividades que están vinculadas a hacer, digamos, tareas físicas de fuerza, roles de políticos, utilizar el espacio público, ¿no? Ellos pueden ser jefes, y esto es el rol productivo. Van a trabajar fuera, pueden ser policías, ¿no? Las mujeres, ¿qué se espera? Pues se espera que en términos de su definición de sexo, ¿no? Empieza con esto, pues que sean amas de casa, enfermeras, cuidadoras, que tengamos estas habilidades para el cuidado, y esto es lo que se llama el rol reproductivo, ¿no? Estar, digamos, en la parte de la reproducción y el cuidado de cosas fundamentales para la vida, ¿no? Como tiene que ver con el espacio privado, la alimentación, etcétera. ¿Cómo son en los estereotipos? Pues los hombres se espera, digamos, que se comporten de una forma, pues vinculada a valores que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver, digamos, con el consumo, por ejemplo, del alcohol, ¿no? Que tengan, digamos, formas preconcebidas de realizarse en el espacio público, por ejemplo, con deportes al aire libre, ¿no? De las mujeres, pues espera que sean tiernas, románticas, que tengamos aspiraciones, la maternidad, ¿no? Como una aspiración, que nos guste, pues a veces en exceso se dice el arreglo, pero en estos estereotipos,
pues nos cargan ya creencias sociales y culturales sobre nuestros rasgos y características, ¿no? Entonces, en esta construcción, pues las mujeres y los hombres ocupamos un espacio dentro de la familia, dentro de la sociedad, y esto se ha venido viendo a través de la historia, ¿no? Como a las mujeres, pues nos ha costado más trabajo llegar a la educación superior. Ahora, afortunadamente ya no es el común, pero todavía se sigue viendo menos mujeres en carreras más generizadas como de hombres, ¿no? Se sigue viendo a hombres en carreras, digamos, por ejemplo, en menos hombres en enfermería, menos hombres estudiando cuidado de niñas y de niños, ¿no? Por ejemplo, profesores de educación básica, de educación preescolar, casi no hay, ¿no? Entonces, las mujeres llegando a la política todavía es extraordinario y tiene que ver con estos roles y estereotipos, ¿no? No tiene que ver, digamos, con una condición de naturaleza, sino con una condición de lo social. Entonces, el género es esto que nos va a definir desde los roles y los estereotipos, y lo que lo define es que es relacional, ¿no? Se da en las relaciones entre personas, se da, digamos, en el acuerdo de grupos sociales, es jerárquico, ¿no? Siempre lo que corresponde, digamos, a una posición más alta, económica, de posesión, de estructura, corresponde a los hombres. Es cambiante, eso para nosotras es algo pues que nos da esperanza, ¿no? Pensar que lo podemos cambiar, aunque es contextualmente específico, ¿no? Las mujeres en México, en 1920, pues no son las mismas mujeres con las mismas demandas que las mujeres en 2020-21, y tampoco en sociedades, digamos, distintas en Asia, ¿no? Las demandas que se tienen son distintas para hombres y mujeres. Es institucionalmente estructurado. Eso significa, pues, que desde la familia, ¿no? La familia, la educación, la iglesia, pues se tienen formas en las que se define y se pide, ¿no? Ciertos comportamientos para cada uno de los sexos. Es decir, mujeres y hombres, ¿no? De acuerdo con la iglesia, tienen un lugar, de acuerdo con la educación, y es heteronormado. ¿Qué significa? Pues significa que hay un sistema binario en el que las mujeres debemos conducir nuestro afecto y nuestro deseo hacia los hombres y los hombres hacia las mujeres, ¿no? Es decir, en esta forma, pues tenemos que la homosexualidad, por ejemplo, pues sale de estas figuras, y entonces, pues las personas que son o que tienen una identidad o preferencia homosexual, pues tienen un problema con esta estructura rígida, ¿no? Entonces, bueno, ya decíamos, en esta construcción participan la familia, la escuela, el trabajo, hay conceptos normativos y, bueno, los símbolos, las doctrinas, lo legal, lo político, pues son formas que van ayudando a que se fortalezca. Y, por supuesto, esta perspectiva, identificar las diferencias entre el sexo y el género y lo que construye el género, pues resulta importante para establecer una crítica a sistemas que no se habían cuestionado, sistemas que resultan importante modificar, y que sobre todo, pues lo que nos arrojan es una desigualdad estructural para las mujeres. Entonces, la perspectiva de género, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, ¿no? Con esta, pues se propone eliminar las causas de opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Con la perspectiva de género, pues se promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, del adelanto y el bienestar de las mujeres, para contribuir a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, que tiene que ver, por supuesto, directo con la igualdad de derechos,
oportunidades para acceder a recursos económicos, representación política y social en los ámbitos de tomas de decisiones, ¿no? A mí me parece que esta imagen es muy ilustrativa cuando hablamos de esta perspectiva, porque cuando no identificamos estos conceptos y lo que define el género y la diferencia con el sexo, pues nos parece que en todos lados suceden cosas que nos pasan de la misma manera a las mujeres y los hombres, ¿no? Que en el trabajo, que en los espacios laborales, educativos, pues estamos en las mismas condiciones y pues no es cierto, ¿no? Esta idea de ponerse las gafas violetas, de pensar desde la perspectiva de género, pues arroja mirar las diferencias, ¿no? Las condiciones en que las mujeres y los hombres viven en cada uno de los espacios y cómo las desigualdades se manifiestan cuando hacemos análisis por lo menos básicos, ¿no? De identificar número de mujeres y hombres en los espacios, en cada uno de los espacios. Entonces, bueno, la perspectiva de género, pues es una visión científica, ¿no? Tiene un trabajo muy importante de académicas y un trabajo que ha permitido identificar estas brechas de desigualdad, pues que idealmente, por las que idealmente tendríamos que estar trabajando. Y la igualdad de género, como lo sabrán, pues en los objetivos del desarrollo sostenible, que ya se vienen definiendo y acordando internacionalmente para los países como objetivos necesarios para que los países avancen, digamos, de una manera que sea medible y que sea identificables los esfuerzos, pues la igualdad de género está en el objetivo número 5 y pues dice, si no hay una determinación biológica, pues se tiene que trabajar en contra de la desigualdad social, ¿no? Y se tiene que buscar que haya cambios que permitan llegar a una igualdad sustantiva. Y esto, bueno, nosotras decimos, no es solamente una igualdad que se refiere en los documentos, porque eso ya los tenemos. Esperamos que en las condiciones, digamos, materiales y en las condiciones de la política pública, pues aparezcan hombres y mujeres y se pueda dedicar la misma cantidad de recursos y la misma cantidad de objetivos y medios para que estemos en iguales condiciones, ¿no? Entonces, de esto, nosotras nos queremos siempre decir, bueno, que parece que cuando hablamos del género, pues son cosas obvias, son cosas que se pueden, digamos, identificar a simple vista, pero muchas personas creen que no es algo en lo que se deba trabajar mucho, pero estas diferencias no son inocuas, ¿no? Hemos visto desigualdades sustantivas que son injustas. Decimos, bueno, hay un dato básico en el número de mujeres y hombres cuando somos más mujeres prácticamente en cualquier sociedad y no tenemos la misma representación política ni la misma representación en espacios laborales, ¿no? Entonces sí hay efectos de este sistema que tenemos que analizar. Y bueno, ustedes habrán visto entonces que esto, en tanto no está definido de una manera determinante, pues muchas cosas están en un sistema simbólico e imaginario de dominación que tiene efectos reales, ¿no? Y que ha subordinado a las mujeres como un colectivo. Y esto es el patriarcado, ¿no? El patriarcado son todas esas relaciones, todo eso simbólico que se encuentra no solo en el espacio, digamos, de acuerdo del poder político o de poderes económicos, sino pues en espacios como la familia, en espacios de las relaciones educativas, en espacios de las definiciones de proyectos educativos, de proyectos, digamos, donde se define quién estudia cada una de las carreras. Y entonces esto es estructural, decimos, ¿no? O sea, el que las mujeres nos coloquemos en un espacio y los hombres en otro, pues hay un acuerdo ahí que no se dice, pero en lo simbólico aparece de manera constante. Y bueno, el género aparece también junto con otras desigualdades, ¿no? La pertenencia a grupos sociales, a edades, a etnias,
a identidad sexual y genera dobles o triples discriminaciones. Entonces, cuando el género nos define este sistema binario, ¿no? Ser hombre, ser mujer, heteronormado, pues por supuesto que todo lo que se sale de ahí tiene unas consecuencias que se traducen en mayor discriminación, ¿no? Decíamos, bueno, pues las mujeres vivimos una discriminación que puede aumentarse cuando además de ser mujeres somos pobres, podemos padecer alguna discriminación. Bueno, las mujeres lesbianas tienen estudios en los que se manifiesta, bueno, una manifestación aún dentro de los grupos, ¿no? De la diversidad sexual. Entonces, esto para el contexto y para entender, digamos, a lo que nos referimos cuando hablamos de la violencia de género. En esta segunda parte, resulta muy importante hablar de los instrumentos normativos que se han ido trabajando y que se tienen para atender, ¿no? Para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y resulta fundamental decir que esto además, pues el tema no es un tema de moda, ¿no? No es un tema que estamos tomando ahora, un tema en el que se nos ocurrió de manera espontánea hablarlo. Es un tema que las mujeres han venido históricamente denunciando, ¿no? La lucha de las mujeres, de las feministas, por la libertad y por el ejercicio de todos sus derechos, pues digo, ustedes saben que hay una lucha por el derecho al voto, ¿no? Hay un movimiento que se llama las sufragistas, hay movimientos que fueron luchando por el acceso al trabajo, por la paga igual. Entonces, en el año 1979, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que por cierto fue en México, esta convención, se firmó este instrumento en el que, pues de esas discusiones, el acuerdo fundamental fue que todas las mujeres en todos los países y las que estaban ahí, pues encontraban como un punto común, pues que las mujeres vivían formas de discriminación, ¿no? Y que esta discriminación pues estaba basada fundamentalmente en el ser mujer, es decir, en el sexo, y pues que se anulaban, se menoscababan o anulaban reconocimientos, goce o ejercicio de derechos, y que esto era, digamos, pues contra lo que se tendría que trabajar, ¿no? Se firmó entonces esta convención, CEDAW, la reconocemos como la CEDAW por sus siglas en inglés, y México la ratificó en 1993 y lo que establece, pues, es que los estados que la ratifiquen, pues van a tomar en todas las esferas y en particular en la política social, económica y cultural, medidas apropiadas, dice incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizar, pues, que pueda gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre, ¿no? Entonces, esta convención, pues, la reconocemos como la Convención o la Carta de Derechos Humanos de las Mujeres, ¿no? Por eso, algunas veces cuando se habla de derechos humanos de las mujeres, que también se cuestiona, pues tiene que ver con estos instrumentos que han identificado que sí hay discriminación específica en contra de las mujeres, ¿no? Y después, en el año 1994, para la región, digamos, de los países de América, se firmó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta se reconoce como la Convención Belém do Pará, por el lugar donde se firmó. Y este instrumento habla específicamente de los tipos y modalidades de violencia y resulta sustantivo porque en el análisis que hicieron las mujeres que se encontraban en esta convención, pues se identifica que la violencia no es solamente física, ¿no? Esa violencia que habíamos identificado, esa violencia que es la que más se hace visible, pues no era la única que se vivía, ¿no? Las mujeres también habían vivido y hemos vivido
pues violencia sexual, violencia psicológica, y algo también fundamental es que la violencia que pasa en el espacio público y el privado también son responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, no es que las violencias, como se decía muchas veces, las violencias en la casa son un asunto privado, ahí el Estado no llega. No, lo que se reconoce es que los estados tienen que trabajar y pueden trabajar, y es su obligación hacerlo, en la generación de políticas públicas que inhiba, prevenga y atienda este tipo de todos los tipos de violencia. Entonces, se reconoce, como les decía, pues que haya violencias en la familia, ¿no? Y que estas se tienen que reconocer. La relación, por ejemplo, en la pareja también se reconoce en este instrumento, ¿no? Sabemos que por cuestiones culturales, muchas veces, digamos, no se reconocía violencia al interior y menos la violación, ¿no? Había ahí un tipo de obligación prácticamente del servicio sexual con la pareja. Entonces, por eso este instrumento pues es fundamental para que en la región, por lo menos, muchos países inician con la elaboración de la normativa para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia en sus territorios. Y bueno, también hay otro tipo de violencia, ¿no? Pues que se pide, digamos, reconocer que la comunidad también tiene, digamos, formas en las que hace y de alguna manera tolera el que la violencia contra las mujeres suceda, y la comunidad también se convierte en un espacio en el que se debe poner especial atención. Y esta convención, su artículo 3º, pues es un artículo que hace, digamos, la exigencia de un derecho que, bueno, vamos a ver cómo se manifiesta hacia el final en lo que estamos viviendo en las instituciones de educación superior, y que dice que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Y en este contexto de análisis, también se identifica que lo cultural, entonces, tiene, digamos, un papel importante en el sostenimiento de las formas de violencia. Y el machismo, pues, se identifica como una de las características que hacen que la violencia física, el abuso verbal, pues, se sigan reproduciendo, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo de la clave cultural es, pues, que se tiene que trabajar, digamos, con el cómo ir en contra de estas manifestaciones que muchas veces, pues, se justifican por decir, bueno, México tenía, por ejemplo, la característica con las películas y todo este bagaje que se produjo en los 40s, pues decíamos 40, 50, que el machismo era casi una característica de lo mexicano, ¿no? Entonces, los juegos de poder, ¿no? Entre mujeres y hombres que se encontraban en lo emocional, en lo intelectual, en lo sexual, pues parece a veces que son características positivas, pero en muchos sentidos reproducen violencia, ¿no? Entonces, pues lo que habría que hacer era ir en contra de esto, en el sentido, digamos, de procesos de reeducación. Y, bueno, llegamos entonces también un poco retomando la primera lámina con la que inicié, a hablar de la visión integral de la violencia de género, ¿no? Como ya lo decía, un problema de salud pública, donde las relaciones sociales pues están ahí de manera directa, manifestando estas formas de discriminación, un problema psicosocial, ¿no? Donde se tienen que atender pues también problemas de situación familiar, y muy importante en este proyecto de aplicación práctica de los modelos de prevención de la violencia, de los protocolos de actuación, perdón, que se hizo desde la UNAM, pues ellas colocaban el tema de no solo buscar explicaciones sobre
lo que las mujeres hacen, ¿no? Muchas veces se dice que las mujeres son provocadoras, que las mujeres son las que tienen, digamos, como la pauta para detener las violencias, pero pues vamos viendo que es un problema generalizado. Entonces, parte del trabajo de estos protocolos también fue identificar que en los procesos se tiene que sensibilizar a personas e instituciones, costumbres, patrones culturales y regularidades típicas, ¿no? Entonces, un fenómeno colectivo, pues, que requiere ser repensado. De estas obligaciones que se fueron dando desde lo normativo, que les explicaba, pues la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se hizo y se presentó en México desde el año 2007, es una ley que ha tenido distintas reformas, y en Guanajuato en el año 2010 se hizo la ley correspondiente. Esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues se basó en un diagnóstico, ¿no?, sobre la violencia feminicida en México. En ese año había 4 mujeres que eran asesinadas cada día, pero ahora, bueno, sabemos que el promedio es de 11 mujeres. Esta ley define las modalidades de violencia, los tipos de violencia y obliga, digamos, a tener programas integrales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se diseñó aquí mismo el mecanismo de la alerta de violencia de género, que es un mecanismo que se activa, ¿no?, cuando se denuncia la violencia feminicida o la violencia por agravio comparado, que quiere decir que hay normatividades que están discriminando a las mujeres, y pues que ustedes saben, ha habido distintas solicitudes. Prácticamente la mitad de los estados en México ha solicitado por lo menos una vez una alerta de violencia de género, ¿no? También esta ley integra un elemento fundamental que son las órdenes de protección, ¿no?, de la vida de las mujeres, y que son estas órdenes, pues, que de manera inmediata se tienen que activar para proteger a las mujeres que se encuentran en condiciones de riesgo. Y bueno, también crea el Sistema Nacional para prevenir, erradicar, sancionar la violencia, y distintos mecanismos en los que los estados, el gobierno federal y los estados deben basar la política de prevención y atención de la violencia. ¿Cuáles son las violencias que definen estas leyes? Voy a hablar de las que son identificadas en el estado de Guanajuato. Para el estado de Guanajuato hay 2 o 3 violencias que no tenía la ley general y que recientemente está agregando, ¿no? Entonces, está la violencia psicológica, ¿no?, que dice, bueno, son actos u omisiones que dañan la estabilidad psicológica o emocional de la mujer y que conducen o pueden conducir a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de autoestima e incluso al suicidio. La violencia física, como decíamos, pues es aquella violencia que más se identifica, ¿no?, y que son los actos materiales, no accidentales, que inflige daño a la mujer a través del uso de la fuerza física, sustancias, armas u objetos, y que puede provocar o no lesiones, ya sean internas o externas, o ambas. La violencia patrimonial es otra violencia que también pues recién se identifica en estos instrumentos, y que corresponde a la transformación, sustracción, destrucción, limitación o retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos, ¿no?, que pueden afectar la supervivencia de las mujeres, ¿no? Entonces acá pues vemos, por ejemplo, las tarjetas de crédito, los documentos de identificación, entre los documentos que pueden generar daño patrimonial a las mujeres. La violencia económica, ¿no?, como limitaciones encaminadas a controlar el ingreso, las percepciones económicas de la mujer. Esto lo vemos directamente en la relación de pareja, pero también se identifica como la percepción o el pago de un salario menor por igual trabajo, ¿no? Esa también es violencia económica
que podemos identificar en los espacios laborales. La violencia sexual, que es otra violencia pues que tenemos muy bien identificada, ¿no? Y que daña el cuerpo, la sexualidad de la víctima o ambas, atenta contra la libertad, dignidad, seguridad sexual o integridad física, implica el abuso de poder y la supremacía sobre la víctima. Bueno, aquí también en este tipo de violencia se identifica la objetivación de la mujer, ¿no? Es decir, la mujer como objeto sexual, que es algo pues que vemos mucho en publicidad y en elementos de comunicación. La violencia laboral, la negativa a contratar a la víctima o respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, amenazas, intimidación, humillaciones, explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. La violencia docente, que es una violencia, bueno, que para quienes estamos en estas instituciones educativas resulta importante identificar, ¿no? Porque es una de las violencias que podemos estar viviendo por el tipo de actividad continua y principal que realizamos, y que son conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas que infligen maestras o maestros, o pueden ser personas que se encuentren en algún rango de autoridad con las estudiantes. La violencia obstétrica, que es otra violencia que también resulta importante identificar, porque, bueno, de manera continua, las mujeres en esta condición, digamos, pues de que vivimos de la procreación en relación con el embarazo, pues en los servicios de salud dice que es todo acto o omisión intencional por parte del personal de salud que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y parto, así como la negligencia de su atención médica, ¿no? Y bueno, aquí hay esta fotografía, ¿no? De una mujer indígena que tuvo a su hijo en el jardín del hospital, ¿no? Porque no recibió una atención oportuna, y bueno, distintos otros casos en la atención directa del parto, ¿no? Que siempre hay por ahí algunas anécdotas. La violencia feminicida, que es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de los derechos humanos en el ámbito público y privado, y dice conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y pueden culminar en el homicidio. Dice puede culminar en el homicidio porque la violencia feminicida, para muchas teóricas y para muchas personas que están en el ámbito de la política pública de la violencia, reconocen que podemos estar viviendo una situación de Estado feminicida, ¿no? De sociedad feminicida, cuando hay condiciones en las que pues, las conductas misóginas son exacerbadas en el ámbito público y privado, cuando nos limita, digamos, el derecho a la libertad, a la libre circulación, y bueno, sabemos que hay un riesgo muy alto de poder sufrir algún accidente, alguna muerte violenta en relación con estas conductas. El feminicidio ha sido también una lucha y una acción política muy importante de las feministas para identificar que las mujeres son asesinadas en razón de ser mujeres, ¿no? Que no hay, digamos que no es lo mismo un homicidio que un feminicidio, que se comete por razones de género, y el artículo 153A del Código Penal del Estado de Guanajuato, pues define cuáles son las razones de género por las que las mujeres pueden y han sido asesinadas, y entonces identificar, ¿no? esta diferencia. Rápidamente dice, bueno, 1, que haya sido incomunicada; 2, que haya sido violentada sexualmente, ¿no? 3, que haya sido vejada; 4, que se hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, aún con respecto al cadáver, ¿no? Que haya existido amenazas, acoso, lesiones o violencia
en el ámbito familiar, laboral o escolar, u otro que implique subordinación del sujeto activo en contra de ella, que exista una relación íntima, ¿no? Esto también es muy importante, que el cuerpo sea expuesto o arrojado en algún lugar público, que son algunos de los 7 supuestos con los que se puede definir si hay un feminicidio. Otro tipo de violencia que se ha identificado también recientemente es la violencia política, y es aquella violencia, ¿no?, que sufren las mujeres cuando se encuentran pues en el ejercicio de los derechos políticos electorales, ¿no? Y hemos visto mujeres que en el intento de ser candidatas, de presentarse a algunas de estas contiendas políticas, pues han sufrido presión, persecución, hostigamiento, acoso, vejación, discriminación, y bueno, sabemos que ha habido mujeres que han sido asesinadas en este ejercicio, ¿no?, de las candidaturas. La violencia por acoso, que es otra de las violencias que también se están recién agregando, pues son aquellas violencias que se refieren a actos expresivos, dice, verbales o físicos, motivados o orientados por discriminación con base en el género, que pretenda coaccionar a la persona acosada con molestias o requerimientos que la coloquen intencionalmente en una situación de riesgo, incluso en aquellos casos donde no exista subordinación, pero el acosador cometa un ejercicio abusivo del poder que ponga a la víctima en estado de indefensión, ¿no? Y aquí, bueno, obviamente está el acoso sexual como una de las principales manifestaciones de esta forma de violencia. Recientemente se agregó también la violencia digital, ¿no? También este contexto de la pandemia ha colocado o nos ha colocado en una sobreutilización de estos recursos, pero pues a diferencia de lo que se esperaba relativo a que la distancia física podría disminuir de alguna forma algunos tipos de violencia, pues no, la violencia digital ha aumentado a través de estos medios, pues se hacen actos que pueden estar generando daños físicos o psicológicos al utilizar los medios de comunicación y estas tecnologías, ¿no? Entonces, y bueno, sobre todo, dice, afectan la dignidad, la intimidad, la libertad y la vida privada, ¿no? Este grupo de luchadoras identifica 13 formas de agresión relacionadas con estas tecnologías. Y bueno, habla, por ejemplo, del monitoreo y acecho, de las amenazas, del desprestigio, de la extorsión, del acoso, ¿no? El acoso, el abuso sexual relacionado con la tecnología, difusión de información personal o íntima. Entonces, bueno, todas estas formas de violencia digital que ahora, pues se siguen manifestando. Y la ley Olimpia, como una ley que se ha venido promoviendo los prácticamente 2 últimos años, pues es esta ley en la que fundamentalmente lo que se está atendiendo es que no se difundan imágenes íntimas, ¿no?, sin la autorización de las personas participantes. Entonces, básicamente es una adecuación que se hace, digamos, en los códigos penales y que está en este caso en el artículo 18E y que dice, bueno, que nadie puede hacer esta difusión de imágenes, sobre todo, de personas que estén involucradas en imágenes con contenido sexual, si no hay una autorización de ambas partes. La violencia simbólica se acaba de agregar apenas el 3 de febrero de este año y pues refiere a violencias, dice aquí literalmente, que se considera como violencia simbólica los concursos, certámenes, elecciones, competencias y cualquier otro tipo de eventos que promuevan estereotipos de género y que evalúen de forma integral o parcial la apariencia física de mujeres, niñas o adolescentes, ¿no? Esto, digamos, pues son aquellos concursos de belleza que ya teníamos mucho tiempo denunciando, ¿no?, pidiendo que no se llevaran a cabo, y pues recientemente se acaba de agregar esto, pues para la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Los ámbitos donde estas violencias pueden suceder, se identifica que puede suceder en lo familiar, en lo laboral y docente, en la comunidad y en lo institucional, ¿no? En este cuadrito azul, lo que quiero mostrar es que la violencia psicológica, por ejemplo, pues puede pasar en el ámbito familiar, en el ámbito laboral o en el docente, ¿no? Que la violencia física, pues también se puede suceder en cada uno de estos espacios, ¿no? La patrimonial, por supuesto, también pasa, ¿no? Decíamos con la sustracción de bienes, de títulos, de identificaciones. La económica también puede suceder en distintos espacios y la sexual también, ¿no? Entonces, de los espacios donde se pueden suceder las violencias, pues resulta fundamental identificar que no pasa solamente, digamos, en un tipo de relación, ¿no? Que la laboral y docente no exime, digamos, el que sucedan violencias, pues, por ejemplo, como la física, ¿no? Que a veces creeríamos que es casi imposible que se suceda, o la violencia sexual, pues puede pasar en cada uno de estos espacios, ¿no? Entonces, la violencia de género en las instituciones de educación superior, decíamos, se ha venido denunciando en los últimos años porque, pues, como acabamos de mencionar, hay violencias en cada uno de los espacios. Hay algunos estudios que dicen, bueno, las universidades no están aisladas, ¿no? Las universidades finalmente, las instituciones de educación superior reproducen algunas formas de relación, ¿no? Algunas formas en las que socialmente, pues los hombres, las mujeres hemos sido educadas, los roles y estereotipos de género se reproducen acá, y bueno, no estamos aislados, ¿no? Las personas creemos que esto que sucede, pues simplemente se tiene que atender con políticas y con responsabilidad, como se exigen, digamos, pues en el espacio público, ¿no? Pensamos, digo, bueno, cuando hay una violación en el espacio público, pues decimos que suceda, que la ley se aplique con todo su peso, y en el espacio de las instituciones, pues debería suceder lo mismo, porque no estamos exentos de que estas violencias sucedan. Desde el año 2017, con el Me Too, pues empezó, digamos, como una ola de denuncias en distintos espacios, y que llegó a las universidades, ¿no? El Me Too, pues, ¿qué hizo? Abrió la posibilidad de la denuncia, y esto se ha cuestionado mucho en relación, digamos, el por qué sucede, el por qué no se va a las instancias oficiales, o que se hagan denuncias formales. Y bueno, decimos, bueno, no se hace pues por la falta, digamos, de confianza, porque hay también una parte de violencia institucional que hemos visto de manera reiterada, en el que a las mujeres pues no se les cree, ¿no? No se les cree completamente cuando se denuncia una violencia, sobre todo si tiene que ver con hostigamiento, acoso o violación sexual. Y entonces, bueno, pues se encontraron estas vías para la denuncia, y bueno, afortunadamente para las colectivas y las instituciones, pues ha tenido, nos parece, avances positivos en términos de los mecanismos para atender las violencias. El Yo Sí Te Creo, pues ha sido también muy importante para que las mujeres se animen a la denuncia, ¿no? Muchas se han cuestionado, pero estudios muy serios y referencias, digamos, relativos a quién y cuánto denuncia, pues dice que del total de denuncias se puede encontrar que puede haber hasta un 2% de denuncias falsas, ¿no? Entonces, para ir pensando, digamos, pues cuando llegan estos volúmenes, pues saber que muchas de las denuncias pues son verdaderas y se tienen que atender, ¿no? Y bueno, en un sentido responsable, se tendrían que atender pues por el simple hecho de ser las
las propias estudiantes o las mujeres que se encuentran en los espacios de las instituciones, sea como trabajadoras, sea como académicas o sea como estudiantes. La movilización feminista contra el acoso y el hostigamiento sexual en las universidades, pues es internacional, ¿no? En México, prácticamente en todas las instituciones, hemos visto estos tendederos, vimos los muros, vimos denuncias que se han hecho en distintos medios de comunicación, pues a veces de los periódicos estudiantiles o en medios de comunicación abiertos en todo el país, ¿no? Bueno, y también la Universidad de Guanajuato tuvo esta manifestación en diciembre del año 2019. Y pues estos muros de denuncia, tendederos, pues hicieron visible acosos, ¿no? Distintas formas de violencia, pues la violación, por ejemplo, también se denunció, pero principalmente lo que se denuncia y lo que se visibiliza es la falta de mecanismos para la atención de las violencias, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues un reto para las instituciones en la reconstrucción de la confianza. ¿Qué se conjunta en estos movimientos? Pues en estos movimientos las mujeres, las estudiantes sobre todo, recogen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia como su demanda principal, ¿no? También se encuentran, digamos, con la demanda de que las autoridades tomen medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia y los casos de violencia, ¿no? Reconocer también que las instituciones de educación superior son espacios laborales, porque, bueno, hay un vacío que hemos ido reconociendo, que es el de la atención, digamos, desde esta perspectiva laboral, que tiene que ver, digamos, por un lado con las sanciones hacia las personas que puedan ejercer algún tipo de violencia, y acá entra también la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que tiene consideraciones muy específicas relativas a este tipo de conductas, y por el otro, pues la obligación, digamos, no solo de mantener los espacios libres de violencia para las estudiantes, sino para las mujeres que estamos acá como trabajadoras. Y bueno, y también entender en este contexto, pues que la violencia de género puede padecerla y ejercerla, pues profesores, estudiantes, profesoras, alumnas, y que se tienen que reconocer todas las formas que se puedan ahí conjugar, ¿no? No solamente sucede entre estudiantes, ¿no? Como algunas veces algunas políticas lo quieren mirar, que solamente sucede entre estudiantes, porque aunque se dé un cierto tipo de violencia ahí, pues también hay otra que ha preocupado mucho más, y que es aquella en la que hay un ejercicio del poder. Muy rápidamente para encontrar, digamos, algunos datos que nos coloquen en cómo se sucede la violencia, qué datos hay, pues la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2017, que es la última que hay, yo creo que están por publicar la del 2020. Esta encuesta se aplica a mujeres de 15 años y más en México, y en el apartado, digamos, de violencia, dice, por ejemplo, que las mujeres de 15 años y más en México, el 66.1% han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación a lo largo de su vida, ¿no? Al menos en un ámbito y ejercida por cualquier agresor. Es decir, el 66.1% hemos vivido violencia. El 29% ha vivido violencia económica o patrimonial, el 34% violencia física, 41% violencia sexual y 49% de todas las mujeres hemos vivido violencia emocional. Las violencias por ámbito, ¿no? ¿Dónde sucede la violencia a estas mujeres mayores de 15 años? Pues en el caso, por ejemplo, de la escuela, pues vemos que el 25.3% ha vivido
violencia, ¿no? A lo largo de su vida, y en los últimos 12 años el 17.4%. En la violencia también de pareja, por ejemplo, el 25.6% lo ha vivido en los últimos 12 meses y a lo largo de su última relación el 43.9%, ¿no? Es decir, hay una presencia continua de los tipos de violencia que las mujeres de 15 años y más pueden estar viviendo. Obviamente no estamos hablando de un gran porcentaje de mujeres que son las menores a esa edad. En el espacio escolar, del total, el 25.3% de las mujeres que se encuentran, que están en el espacio escolar, han vivido violencia física en este espacio, el 16.7%, violencia sexual, el 10.9%, y violencia emocional también, ¿no? El 10.4%. Entonces, digamos que el ámbito escolar, pues es un espacio donde se vive violencia, pues digamos que de manera muy frecuente. ¿Quiénes son los agresores en este ámbito? Pues en el caso, dice, de la violencia sexual, pues los principales agresores son compañeros, pero pues también se identifica, digamos, a lo largo de la vida, los compañeros pueden ser pues los principales agresores, también las compañeras, los maestros, ¿no? También aparecen ahí con un 14.4%, y hay otras personas que pueden estar siendo agresores en este espacio, ¿no? Trabajadores, directores, trabajadoras u otras personas, pero pues también en el ámbito escolar hay que estar tomando estos datos. ¿Dónde ocurre la violencia escolar? Pues por supuesto, digamos, en la escuela, ¿no? Como el espacio físico, el 74.3%, en la calle, ¿no? Parque o lugar público cerca de la escuela, el 15.9%, y de los tipos de agresiones que ocurren en la escuela, ¿no? Como el espacio, la sexual es la más alta, ¿no? El 38.3% va a estar ahí como una violencia. En el apoyo, atención y denuncia, dice el porcentaje de mujeres que han experimentado violencia física y o sexual por otro agresor distinto a la pareja, por las acciones que tomó ante la violencia experimentada según el ámbito de ocurrencia. Entonces, que no solicitó apoyo o ayuda a alguna institución ni presentó la queja a la autoridad es el mayor número, ¿no? En la violencia escolar, el 91.3% no presentó queja ni denuncia, ¿no? Ese es un dato importante. En lo laboral tampoco, ¿no? El 91.2%, en lo comunitario, el 93.4%, y en lo familiar el 90%. Es decir, prácticamente no hay denuncias por las violencias, ¿no? Y esto, pues vamos a ver que tiene que ver con la falta de confianza que se tiene ante los procesos y las autoridades. Las razones por las que no buscan ayuda o atención, pues en el primer lugar, dice, se trató de algo sin importancia que no le afectó, ¿no? Aquí hay un concepto de que identificamos como la naturalización de la violencia, ¿no? Decimos, bueno, es poquita violencia, no fue tan grave, no fue muchas veces, ¿no? Y esta es una condición muy importante porque la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice, por ejemplo, que en el caso de la violencia docente puede tratarse de un evento o de eventos reiterados, ¿no? Entonces, si sucede una vez, pues hay una condición, digamos, que se tiene, que se puede ya denunciar, pero pues a veces creemos que en la cantidad también está la gravedad. Entonces, vean cómo hay un alto número, ¿no?, de mujeres que consideran que las violencias pues no tienen como una gran importancia. Miedo a las consecuencias o amenazas, ¿no? Está en el segundo lugar, el 11%,
en la violencia escolar, dice, bueno, pues tampoco fue tan grave. Vergüenza, el 9.8%. El 9.8% no sabía cómo denunciar y el 9.7% pensó que no le iban a creer o que le iban a decir que era su culpa, ¿no? En el ámbito del escolar, entonces, bueno, ahí hay datos para la atención. El acoso y el hostigamiento tiene diversos tipos de manifestaciones, ¿no? ¿Cómo sucede? De acuerdo a estos autores, ¿no? Hernández, Jiménez y Guadarrama, dice hay 8 manifestaciones graves de acoso y hostigamiento. Y esto es importante colocarlo acá porque muchas veces pues no se identifica, ¿no? Como violencias, como acoso. A veces nos dicen, bueno, ahora que van a decir que todo es acoso, ¿no? Que todo es, bueno, que todo se puede traducir en violencia. Y nosotros decimos, bueno, no todo, ¿no? Hay que tener cuidado, por ejemplo, con esto que ya está estudiado y que ha salido en distintas encuestas nacionales o internacionales. Por ejemplo, citas innecesarias en una oficina, laboratorio, salón de clase para realizar propuestas de tipo sexual, forzar a establecer alguna relación de tipo sexual a cambio de favores académicos o económicos, besos y abrazos no deseados, invitaciones a salir por parte de un profesor, ¿no? O profesora, acercamiento excesivo de parte de un profesor o profesora, caricias no deseadas, preguntas frecuentes sobre la vida sexual, uso de redes para intentar tener algún acercamiento con pretensiones sexuales, llamadas telefónicas o mensajes de texto, correos electrónicos no deseados. Por supuesto, las más graves van hacia el exhibicionismo, el abuso sexual, ¿no? Un acto que implique, dice acá, los genitales, el ano o la boca de la víctima, aunque no exista contacto corporal, el intento forzado de relaciones sexuales, la obligación a tener contacto, relaciones sexuales con una tercera persona y, por supuesto, la violación, ¿no? Entonces, en el ámbito escolar, pues es, digamos, obviamente, un espacio que idealmente estamos considerando libre de violencia, pero pues nos parece necesario decir que estas manifestaciones pueden ser el acoso y hostigamiento. En el Código Penal del Estado de Guanajuato se encuentran ya identificadas estas formas de violencia, ¿no? Y hay que identificar que este delito se persigue por querella, es decir, tiene que haber una denuncia para que se le pueda dar atención y se pueda dar seguimiento para atender y para sancionar a la persona que realice la falta. La pena, digamos, dice, pues puede ser de 2 a 5 años de prisión, cuando además, bueno, se trate de personas menores o incapaces, ¿no? Esto también es importante, obviamente, considerando, digamos, que puede haber condiciones que pongan a algunas mujeres en una condición mucho más vulnerable. ¿Cómo atender la violencia contra las mujeres? Bueno, estos principios la ONU los establece para los países, pero creemos, bueno, que también las universidades, las instituciones de educación superior tienen que hacer un esfuerzo parecido, obviamente proporcional, ¿no? Primero, pues reconocer que el problema está ahí, que está generando daños colaterales a mujeres y hombres, ¿no? Porque tener espacios, y ustedes seguramente lo han sentido, cuando se habla de violencias, pues todas las relaciones sufren algún tipo de daño en relación, digamos, pues al cómo es que hay que hablarnos, cómo hay que acercarnos, ¿no? En estos espacios, pues donde el tema se coloca de manera más sensible. Entonces hay que reconocerlo para empezar a tomar las acciones. Hay que asumir que este tipo de violencia no es invariable ni inevitable, perdón, y que puede reducirse radicalmente, ¿no? Y que se llega a eliminar mediante voluntad política y recursos necesarios. Es decir, la voluntad política, ¿no? de las autoridades, el que existan decisiones claras para
para constituir unidades de atención, para generar mecanismos, digamos, reglamentos, acuerdos, la propia política del cómo se va a atender, pues hace, digamos, que se empiece el camino de la eliminación. Y estos mecanismos, pues también se tienen que fortalecer con la vinculación interinstitucional con otras instancias de gobierno, con organizaciones de la sociedad civil y con distintas instituciones también que, bueno, finalmente han sido creadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, ¿no? Los municipios, por ejemplo, pues tienen sus institutos, tienen sus coordinaciones, direcciones de atención a la mujer, donde pues un tema es el de la atención a la violencia, hay un instituto estatal, hay un instituto nacional y hay distintas instancias en las propias instituciones de educación superior que hemos hecho distintos trabajos, ¿no? Entonces, también eso es importante saber que no están solos. Y bueno, la prevención, decimos, pues es la acción que se lleva a cabo para evitar que se cometan los actos de violencia, ¿no? Entonces, el antes de la perpetración de los actos, ¿no? Antes de que sucedan, que se esté, digamos, haciendo pronunciamientos por la protección y salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres, pues es, decimos, mucho más barato que la atención de los casos, ¿no? Mucho más barato que sanar, digamos, pues la salud física y sexual de las mujeres. Si se está trabajando en la prevención, si se llevan a cabo distintas acciones, si se hacen manifestaciones claras en contra del acoso y el hostigamiento y las distintas formas de violencia en contra de las mujeres, pues resulta mucho más barato, ¿no? Y esto es siempre estar trabajando en el antes de que sucedan los hechos. Y bueno, una guía que resulta importante entonces es pensar que estas demandas que se han ido dando en las instituciones de educación superior, que estas movilizaciones, pues han tenido en común solicitudes que pueden todas las instituciones poner atención y saber que lo que se pide pues es que se escuchen las denuncias, ¿no? Que se apliquen sanciones, que se creen mecanismos institucionales para la atención inmediata de las violencias, es decir, ventanillas de denuncia segura y anónima, ¿no? Personal especializado, esto también es algo de lo que se está pidiendo, que haya los protocolos de actuación, ¿no? Los procedimientos claros de qué sucede, digamos, cuando alguien denuncia, quiénes son las personas responsables de la actuación en cada una de las etapas, cómo se van a vincular con instancias externas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de sanciones o de delitos que se puedan configurar claramente, por ejemplo, una violación, pues es obvio que la institución no va a atender esa queja porque hay un delito, pero, digamos, la institución tiene que tener el mecanismo para estar vinculada con las instancias de procuración de justicia y eso es lo que los protocolos tendrían que decir, ¿no? Cómo actuar en el caso de una queja. Otro tema que es fundamental, ¿no? Y que también está ya en este reconocimiento de la prevención, pues es incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos, ¿no? Que se incorpore en la normatividad el tema de la violencia de género como falta grave, esto lo vimos en la UNAM, o que se incorporen las sanciones y las formas en las que las instituciones de educación superior, de acuerdo con sus propios mecanismos, puedan sancionar. También se ha pedido la sensibilización y formación al personal académico y administrativo y, por supuesto, pues los programas de prevención de la violencia en los espacios estudiantiles, ¿no? Entonces, esto pues es una guía que seguramente muchas de las personas estarán de acuerdo que pues que es como lo natural que se puede pedir ante pues estos hechos que podemos estar viendo de violencia y que no han sido atendidos. Y para terminar, pues mencionarles que
la Convención de la CEDAW tiene un comité de seguimiento, ¿no? Al que México y todos los países que han ratificado la convención entregan informes, hace, digamos, retroalimentación de estos informes, y entonces en el 2018 dice que identifican que hay una falta de mecanismos eficaces de prevención, sanción y erradicación de los abusos y el acoso sexual y otras formas de violencia en las escuelas. Y entonces, pues, ¿qué sugieren? Pues sugieren que se instituyan medidas para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en las instituciones de educación pública, ¿no? Esto, pues a veces nos vemos muy lejanos a estos mecanismos, pero pues aquí están, y hay una identificación clara, digamos, como de falta de atención institucional para atender las violencias. Y pues ya nada más también el punto C, que me parece importante por el área en la que trabajan en esta institución, también observan, ¿no?, el hecho de que mujeres y niñas se encuentran infrarrepresentadas en disciplinas en las que ha predominado tradicionalmente los hombres, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y pues piden, digamos, o dan como una recomendación que se luche contra estos estereotipos discriminatorios y barreras estructurales que impiden que las niñas prosigan con este tipo, digamos, de alicientes de estudiar en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y bueno, pues que se mejoren iniciativas para alentarlas a estar acá, ¿no? Entonces, bueno, con esto termino y muchas gracias.